Bendiciones, amada iglesia. Dios los bendiga, Dios los guarde. Es un gozo que por este medio podamos reunirnos para compartir de la palabra de Dios. Ahí donde está, yo te invito que en el lugar donde te encuentres con tu familia empieces a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor. La presencia de Dios está en el lugar de cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Dice la poderosa palabra de Dios: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Aleluya, gloria a Dios. Y así como dice su palabra, se regocijará en ti con cantos de júbilo. Ahí donde estás, yo te invito a que entones esta alabanza. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres camino. Así es, Señor, tú abres camino, Padre. A través de todo esto que estamos pasando, Señor, tú estás abriendo camino, Señor, a tu pueblo, Dios mío, Padre. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete en cada hogar, en cada persona, Espíritu Santo de Dios. Toca las vidas, los corazones de cada una de las personas, Espíritu Santo de Dios. Sana, Señor, sana los corazones, Señor, en estos momentos que se encuentran lastimados. Espíritu Santo de Dios, empieza a obrar. Espíritu Santo de Dios, muévete. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor, milagroso, Señor. Así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor. Bendito eres, Señor. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete en cada uno de los hogares, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre amado. Obra en cada uno de nuestros hermanos, Dios mío, Padre amado. Tú sabes, Señor, por la situación en que se encuentran cada uno, Dios mío, Padre. Oh Señor, Espíritu Santo de Dios, obra. Obra, Espíritu Santo de Dios. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sí, Señor, aunque no podamos verte, Señor, sabemos que tú estás obrando, Señor, Padre amado. Oh Dios. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sí, Señor, sabemos que tú estás obrando, Espíritu Santo de Dios. Siempre estás obrando. Aleluya, gloria a Dios. Siempre estás obrando. Santo eres tú, Aunque Señor. no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
Dios, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Dios mío, Padre amado, en esta hora, Dios mío, Padre amado, te damos a ti, Señor, oh Señor, la gloria, Señor, porque tú eres grande, Dios todopoderoso, el creador del cielo, la tierra, el mar y todo cuanto existe, Señor. No hay otro Dios tan grande como tú, Señor, Padre amado. Tú eres, Dios mío, Padre amado, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de cada uno de nosotros, Dios mío. Eres el Dios todopoderoso, Dios mío, Padre amado. A ti correrá el justo, Dios mío, y levantado será, Padre amado. Oh Señor, tú nos levantas, Dios mío, tú levantas al caído, Dios mío, tú lo levantas, Dios mío, Padre amado. Oh Dios, en esta hora, Dios mío, colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de este momento, Espíritu Santo de Dios, que tomes mi vida, Dios mío. Oh Señor, que en esta noche, Señor, tú me uses, Señor, una vez más para tu gloria y para tu honra, Dios mío, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Dios mío, a todas aquellas personas que se encuentren en esta hora conectadas, Dios mío, Padre. Háblale, Señor, a sus vidas, Señor, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Es un gozo, una alegría poder a través de este medio, poder decirles que nos hacen mucha falta, los amamos. Y bueno, ya llegará el momento en que podamos darnos nuevamente ese abrazo como siempre lo hemos sentido. En esta noche, ¿verdad? Estoy para compartir una palabra que el Señor, antes de comenzar esta pandemia, el Señor me regaló una palabra y a través de todo este tiempo me la ha venido confirmando. Mirando por la televisión, ¿verdad? Me llamó la atención una palabra de un periodista que decía: hoy todo el mundo enfrenta una crisis, ¿verdad? Hoy todo el mundo enfrenta una crisis. Y el tema que yo les traigo a ustedes en esta noche es cómo enfrentar o cómo sobrevivir a una crisis según la Biblia. Cómo enfrentar o cómo sobrevivir a una crisis según la Biblia. Crisis es un cambio inesperado para lo cual no estamos preparados. Es un cambio inesperado para lo cual no estamos preparados. La palabra crisis, ¿verdad? Es una palabra que hoy en día está de moda. Estar vivo es conocer la crisis. Nadie está exento de ella. En algún momento, en algún lugar, todos pasaremos por ella. Puede ser una tragedia familiar, puede ser la ruina económica, pueden ser muchas cosas, entre esos el coronavirus. Los chinos, hermanos, por muy mala que sea una crisis, no solo puede ser superada, sino que nos puede ayudar a crecer. Los chinos tienen una palabra muy interesante para la palabra crisis. Un símbolo muy interesante para la palabra crisis. Significa tanto peligro como oportunidad. El escritor Albert Einstein dijo: no pretendamos que las cosas cambien si seguimos siendo los mismos. No pretendamos que las cosas cambien si seguimos siendo los mismos. David era el ungido de Dios. Y muchas veces nosotros solo miramos sus grandes triunfos logrados en las diferentes guerras y con el gigante Goliat. Pero ignoramos los momentos en los cuales tuvo que padecer crisis, ¿verdad? Los momentos en los cuales él pudo salir adelante.
Momentos en los cuales nosotros no quisiéramos vivir, solo quisiéramos estar sentados y disfrutar del trono. La vida de un rey no es solamente trono y cetro, es toda una vida de esfuerzo y lucha por conseguir los propósitos trazados. David tenía que ser entrenado en todas las áreas de su vida para que llegara a ser el rey aprobado por Dios, para que llegara a ser el rey conforme al corazón de Dios. En estos momentos, hermanos, yo te invito a que miremos una de las crisis que el rey David padeció y cómo pudo salir triunfante de ella. Ahí donde estás, yo te invito a que abras tu Biblia. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a mirar desde el versículo 1. Y dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Tiene por título David contra los amalecitas. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclá, los amalecitas habían hecho una incursión en el Neguev y contra Siclá, y habían asolado a Siclá y la habían incendiado, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam la jezreelita y Abigail la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el éfod. Y Abiatar llevó el éfod a David. Y David consultó al Señor: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelo, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Hermanos, estos versículos nos muestran lo terrible que llegó a ser la situación para David. Él se encontraba viviendo en tierra de los filisteos por motivo de las constantes persecuciones que sufría de parte de Saúl, y en esta nación era mal visto. Sin embargo, su situación empeoró cuando un día que regresaba junto con sus hombres a sus tiendas, encontró sus tiendas quemadas. Habían saqueado completamente todas sus posesiones y habían raptado a sus mujeres e hijos. Cuando esto pasó, la Escritura nos dice que hicieron un gran lamento. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lamentablemente la situación de dolor no terminó ahí,
sino que empeoró cuando sus propios hombres lo echaron la culpa y querían apedrearlo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Bendito sea la gloria de Dios. Hermanos, en la crisis es donde aflora lo mejor de cada uno. Es en la crisis. Aquí vemos a David, un hombre que se dice que mató al gigante Goliat. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre de fe. Y donde hay fe, hay la seguridad de que vamos a pasar por pruebas. Donde hay fe, hay la seguridad de que vamos a pasar por pruebas. David tenía un tesoro tan precioso de fe en él que Satanás siempre estaba tratando de despojarlo de su tesoro. La palabra de Dios dice: en el mundo tendremos aflicciones. Si tenemos fe, nuestra fe tiene que ser probada. Y si esta fe falla, tiene que seguir siendo probada. Es inútil que esperemos quietud cuando nuestro Señor nunca la tuvo. Nunca tuvo quietud nuestro Señor. Vamos a ilustrar la palabra, este corto pensamiento, de la siguiente manera. Notamos primero la angustia de David. Dice, y David se angustió mucho. En el segundo lugar, el fortalecimiento de David. Dice la palabra, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En tercer lugar, la consulta de David. David consultó a Jehová. Y en cuarto y último lugar, la respuesta de paz de David, el Señor. Y dijo, síguelo porque ciertamente los alcanzará y de cierto los librarás. Amén, gloria a Dios. Entonces veamos primero la angustia de David. Dice la palabra de Dios que David se angustió mucho. David se angustió mucho, pues había estado actuando sin consultar con Dios. Era su hábito por lo general de consultar todos sus planes, llevarlo a la presencia de Dios. Pero en esta oportunidad David no consultó a Jehová. David no pidió la dirección del Señor. Había salido sin pedirle la dirección a Dios y había elegido el camino equivocado. Desgastado por la persecución de Saúl, su corazón le falló en un mal momento y dijo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Esta es una peligrosa disposición de ánimo. La fe menguante. Cuando la fe mengua, sobreabunda el pecado. La fe menguante. Quien no confía en el Dios consolador, pronto buscará el consuelo en otra parte. Y David así lo hizo. Sin recibir la dirección divina, huyó a la corte del caudillo filisteo Aquis, esperando encontrar tranquilidad allí. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando estuvieron en medio de las cenizas de Siclag, comenzó a entender David cuán malo y amargo es apoyarse en uno mismo, en nuestro propio entendimiento. Olvidamos que Dios es el que nos guía
olvidamos que Dios es el que tiene el control de todo. Y ahí vemos el resultado de David. David decía, él había hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. Esto fue el resultado de la mentira de David. Actuaba y hablaba, y para que la falsedad no fuese descubierta, no dejaba con vida a nadie, a todos los mataba. Porque además de eso se puso mentiroso, empezaba a mentir. Una mentira conlleva a otra y a otra. Y ahí tenemos el resultado de todo esto. El fruto de la falsedad, Siclá, echa un desierto de ceniza. La falsedad de David. Cada uno de nosotros debería sentir que es preferible morir que mentir. Es preferible morir que mentir. No podemos. David había abandonado, hermanos, la calzada de la justicia. David había abandonado al Señor su Dios. El Señor que lo había ayudado en todo. David había abandonado al Señor. Y David tenía que ser enseñado a aborrecer el camino de la mentira. El Señor arroja contra él duelo, despojo, el motín y el peligro de su vida. Sin embargo, su angustia fue mucho más severa por otra causa, pues David se había puesto del lado de los enemigos del pueblo de Dios. David estaba comandando el ejército de los filisteos con Aquis, el príncipe de los filisteos. Él le había dicho, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Piensen por un momento en David protegiendo la cabeza de un filisteo, de los enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. Los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Eso fue la mano de Dios, que evitó que David se enfrentara con sus propios hermanos. El Señor lo libró de que se enfrentara con el pueblo de Dios. Tan pronto David llegó a Siclá, vio que la mano del Señor había salido en su contra. La desolación humeaba por todo Siclá. David se lamenta grandemente porque sus mujeres y sus soldados se lamentaban por sus hijos, pues era igual que si hubiesen sido muertos a espada. Es como si hubiesen muerto a espada. David se lamentaba profundamente. Observemos lo que hizo David bajo las circunstancias. Cuando se le veía su peor condición, lo peor de él se hizo valiente, visible. En el Salmo 42, del 5 al 11, nos muestra: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque ahí he de alabarle. David, hermanos, se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en esa forma más segura, en Jehová su Dios. Aunque he tenido poca comunión con Él últimamente, Él no se ha olvidado de su gracia y no cierra su corazón para conmigo. David empezaba a recordar los momentos vividos con el Señor. Él sabe que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. He conocido al Señor y he tenido una relación tierna y cercana con Él, decía David. Y yo sé que Él no cambia y por eso Él me ayudará. Su misericordia permanece para siempre. Él quitará mi transgresión, y así fue como David comenzó a fortalecerse en el Señor su Dios. Hermano, en la intimidad con el Señor, ¿verdad? Fue donde David comenzó a fortalecerse. Muchas veces nosotros nos toca predicarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por todos esos momentos, tomen sus diarios y busquen en ellos todos los días en lo que el Señor les ha ayudado una y otra vez. ¿Cuántas veces los ha bendecido el Señor? No tendríamos vida para contar todo lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos. No nos quedaría vida para contar todas las bendiciones del Señor, de todo lo que el Señor nos ha librado a cada uno de nosotros. Tal vez David percibió en este momento que este golpe aplastante fue enviado con infinita ternura para sacarlo por completo de su condición en la que estaba sumido. La segunda dice, el tercero dice, mas David consultó a Dios, y David consultó a Jehová su Dios. Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Hermano, solo quiere decir cómo debes. Perseguiré, podré alcanzarlo. Está consultando al Señor. No te acerques a Él como si no te fuera a ayudar, o como si difícilmente te pudiera esperar que te ayude. Podré alcanzarlo. Ya David daba la seguridad de que el Señor lo iba a ayudar. Podré alcanzarlo, los perseguiré. Estoy segura. David se fortaleció en su Dios, y estoy segura que Dios estaba dispuesto a salvarle. Así como lo había hecho en otras ocasiones, él estaba seguro que en esta nueva oportunidad el Señor lo iba a salvar. Y concluimos con la cuarta nota, que dice que es una nota de júbilo y alabanza a Dios, que ayudó a su siervo, la respuesta de paz para David. El Señor escuchó su súplica, dice Jehová, clamé estando en angustia y Él me respondió. Clamé en angustia y Él me respondió. Dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado, ni su descendiente que mendigue pan. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. David pudo ver la mano de Dios obrar en su vida. La victoria de David fue perfecta. Se nos dice una y otra vez que todo lo recuperó David. No se perdió nada.
todo lo recuperó David. El Señor le dio la salvación. El Señor, hermano, cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, en la vida de ustedes, en mi vida, así como lo hizo con David. El Señor cumplirá su propósito. Confíen en el Señor por siempre, pues en el Señor hay fortaleza eterna. Él obrará y obrará perfectamente hasta que diga consumado es. La batalla es del Señor y sus santos seremos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Somos más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hermanas, en esta noche, por muy grave que sea el problema por el cual estemos atravesando, por esta pandemia en que nos encontremos, confiemos en el Señor, que el Señor tiene el control de todo. Su mano no se ha cortado para bendecir a sus hijos. Él está con nosotros, Él lo dijo, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Siempre estaré con ustedes todos los días. Y su palabra dice, su palabra es verdad. Cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones, amados.